Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva conferencia en el marco de la Cátedra Abierta Félix de Azara, que se está dando los días miércoles, cada 15 días. Hoy nos acompaña el doctor Leonardo Leggieri para hablarnos y contarnos sobre su trabajo con guanacos silvestres en nuestro país y sobre la genética de estas especies y cómo estos resultados ayudan a conocer son herramientas, mejor dicho, para la conservación. Estas conferencias, como es de costumbre, van a ser grabadas y luego compartidas en el canal de YouTube de la Fundación de Azara. Van a tener también la posibilidad en el chat del Facebook de escribir sus preguntas. Vamos a escuchar primero a Leonardo, que ya lo voy a presentar. Van a poder escribir sus preguntas y que al finalizar la conferencia se la vamos a transmitir para que pueda responder. Leonardo Leggieri es doctor en biología, es docente universitario en la Universidad Nacional de Luján, es investigador adjunto de CONICET, y abocándose a la genómica de fauna silvestre argentina desde el enfoque metapoblacional. Ha publicado de forma internacional muchos trabajos de investigación científica, más de 25, y artículos de divulgación y difusión, y ahora está en San Martín de los Andes, que en el museo, ahí ya vamos a ver el escenario que nos presenta, cuando veamos y lo conozcamos. Así que bienvenido, Leonardo, y muchas gracias por aceptar la propuesta de participar en este ciclo de conferencias de la cátedra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Irene. Muy buenas tardes a todos. Sí, efectivamente estamos acá en el Museo de Historia Natural de San Martín de los Andes, de la Fundación Azara. El museo está funcionando hasta las 8 de la noche, así que es probable que vean pasar a los visitantes por aquí atrás mío. La idea era... Tenemos algunos participantes en vivo también. Sí. Presenciales. Estoy justo en la transición entre el Cenozoico y el Mesozoico. Ahí atrás se ven muchas de las especies que son de esta zona y que fueron también elaboradas las réplicas en la Fundación Azara. Así que, bueno, es un placer trabajar acá, es un placer estar acá. Mi laboratorio de genética está incorporado al museo, así que preferí, digamos, en vez de mostrarles el laboratorio, mostrarles un poco lo que tenemos acá, que es más recreativo. Efectivamente, sí, soy investigador adjunto. Ya no soy docente de la Universidad de Luján, fui durante 10 años, 5 años en botánica y 5 años en ecología de poblaciones, pero acá no hay carreras universitarias como para poder abocarme a la docencia acá en San Martín de los Andes. San Martín de los Andes es una ciudad, pero tiende a ser pueblo, digamos, en muchos aspectos todavía, pero es una gran ciudad. Así que los invito a venir al museo también. Y bueno, no sé, cuando vos me digas... Sí, bueno, no, que estaba pensando que decías, no haces la docencia académica, pero ahí en el museo, sí, con las guiadas, así que sí, también vas divulgando y transmitiendo información. Bueno, cuando quieras empezamos nomás, acá ahora salgo de pantalla y quedás vos con tu presentación. Bueno, gracias, Irene. Gracias. Sí,
efectivamente, como decía Irene, también la Fundación ha colaborado mucho en lo que fue el armado del laboratorio, desde lo edilicio hasta los equipamientos. Y bueno, en buena retribución también me aboco a hacer guiadas a las escuelas, principalmente, escuelas, jardines, escuelas especiales y profesorados locales que sacan algún turno y bueno, yo les hago todo el recorrido para que se lleven algo de lo que es la historia evolutiva de la vida en nuestro planeta. Bueno, como parte de la vida de nuestro planeta, también están las áreas que yo investigo, que mi área de especialización es la genética y la genómica. El trabajo que les voy a presentar es un trabajo que realicé en colaboración de muchos investigadores de nuestro país y de otros países, de Tierra del Fuego, de San Juan, de Santa Cruz y de Buenos Aires. Ahora van a ver un poco por qué, pero digamos que si bien yo encaré este trabajo y fui más o menos el que lo fui armando y llevando desde todos los aspectos, hubo mucha gente involucrada y gracias a ese trabajo en conjunto e interdisciplinario, donde también había arqueólogos, ecólogos, gestores, se pudo también concretar este trabajo. Así que bueno, ahora voy a poner una presentación y mientras voy a seguir hablando. Yo creo que ahí debería verse la presentación. Quedo atento a que me confirmen si se ve la portada. Perfecto, ahí me dicen que se ve la pantalla completa. Bueno, este es el logo del museo. Hoy voy a hablarles de esto, de unidades de conservación del guanaco. Lama guanicoe es el nombre científico del guanaco. Bueno, primero que nada, hablar un poco de lo que es la historia evolutiva del guanaco. El guanaco aparece en las zonas del altiplano hace unos 70.000 años, pero hace unos 25.000 años se empieza como a expandir. Y Leo, hay algunos estudios... Sí. Leo, disculpame. No, que tenés que poner en pantalla completa quizás, porque no se ve. Yo te mandé mensajito que no, pantalla completa era que pusieras pantalla completa, porque no se está viendo la presentación. A ver. Espera, a ver. Voy de vuelta. Sí, dígame porque yo no estoy viendo por eso. Por eso, yo te veo, ahí sí, ahí está. Perfecto, bien. Ahora sí salgo. Listo. Perdón. No, está bien, está bien. Bueno, ahora sí se ve, ¿no? Este es el logo del museo. Esto, les decía que vamos a hablar de unidades de conservación del guanaco. Puse esta foto de guanaco porque uno está siempre acostumbrado a verlo medio de la misma manera y acá están tranquilos, descansando, ahí en un río de Tierra del Fuego, al costadito. Bueno, sí, esto era un poco en referencia. La distribución del guanaco es muy amplia, va desde Perú hasta Tierra del Fuego.
y esa expansión que ha tenido desde que apareció la especie ha llevado miles de años, incluyendo glaciaciones, deshielos y cambios, digamos, en la morfología del terreno. Eso ha generado, digamos, un distanciamiento entre los individuos que ha ido como generando, o uno esperaría, digamos, que estas barreras naturales que se van imponiendo y las diferentes condiciones ambientales en las que están viviendo generen una presión selectiva diferente y por ende que se vayan diferenciando en distintos grupos de individuos. A eso los llamamos poblaciones genéticas o stock genéticos. Entonces, en base a todas estas modificaciones que ocurrieron en los últimos miles de años y también con la llegada del ser humano, el exterminio por ahí de la especie en muchos lugares y la fragmentación del hábitat, queremos ver, digamos, si existen distintas poblaciones genéticas, ¿sí? Distintos stocks genéticos. Bueno, en parte saber si hay distintos stocks genéticos nos permite entender a la metapoblación, pero a la vez nos permite tener herramientas para la conservación, como son la generación de corredores biológicos de vida silvestre, pensando en no mezclar poblaciones genéticas diferentes, ¿sí? Y sí por ahí fomentar el desarrollo, digamos, de corredores entre poblaciones que son la misma genéticamente, aunque aparezcan distanciadas físicamente. Esto permitiría, digamos, aumentar la diversidad genética. Lo mismo ocurre para el tema de las introducciones o traslocaciones, ¿no? Cuando uno quiere reforzar una población de otro lugar, si está introduciendo individuos que son muy distantes y que quizás pertenezcan a una población genética diferente, como ha ocurrido en diversas ocasiones ya desde hace un no se puede tener una herramienta para decir, bueno, en realidad esta es la misma población genética que corresponde a este ambiente. Y acá viene un poco el tema de la problemática que puede estar implícita en esta cuestión, y es que cuando uno introduce un individuo que pertenece a una población genética diferente, en realidad uno está ingresando en la población que los recibe alelos de genes que por ahí no son ventajosos para esa población que los recibe. Y a esto se llama depresión exogámica o por exogamia, ¿sí? Que de alguna manera lo que significa es que al traer este individuo desde otro lado, lo que estamos haciendo es bajar el fitness, o sea, la supervivencia y el éxito en la reproducción de los organismos locales, porque en la medida que se empiezan a reproducir con los organismos, con los individuos locales, se empiezan a propagar estos alelos menos favorables en toda la población y por lo tanto termina afectando a toda la población, haciendo que la población sea más apta a su propio ambiente, ¿sí? Al ambiente en el que evolucionó. Y bueno, otra de las razones por las cuales hay que tener cuidado, digamos, en el tema de las traslocaciones es el tema de los parásitos. Pero bueno, ese es otro cantar y no es tema de este trabajo. Entonces, el objetivo simplemente fue identificar y caracterizar las unidades de conservación del guanaco mediante el uso de herramientas de genómica.
Entonces, lo primero que hice fue recorrer buena parte del país en búsqueda de muestras. A la derecha vemos el mapa de Argentina con los sitios que fueron muestreados. En la mayoría los he muestreado yo, pero también hay otras localidades de donde me han proporcionado muestras, como es el caso de Buenos Aires, de las Islas Zuritas que están frente a Bahía Blanca en Buenos Aires. Entonces, los pasos que realicé fueron estos. Primero, el genotipado. Genotipado que se realizó mediante un chip o un array que tenía más de 40 o casi 47.000 SNPs, ¿sí? Que son marcadores moleculares que nos permiten identificar o reconocer justamente estas poblaciones genéticas. Lo segundo fue hacer un análisis de estructura poblacional. Esto es identificar justamente qué poblaciones genéticas hay y cómo se relacionan entre sí, qué grado de parentesco tienen las poblaciones. Esto se hizo mediante 4 aproximaciones. Una es un análisis de componentes principales, otro un análisis de ancestría mediante un software que se llama Admixture, un árbol filogenético y otro análisis de ancestría mediante HeadMap. Luego, una vez que identificamos cuáles eran los stocks genéticos o poblaciones genéticas, lo que hicimos fue caracterizarlos. Es decir, tratar de obtener características de ellos. Entre ellos, la diversidad genética, el grado de endogamia, un poco de lo que es la historia evolutiva de cada población, mediante el tamaño efectivo de la población, y luego un análisis de los genes adaptativos. Por último, analizar la conectividad que existe entre esas poblaciones genéticas, mediante distintas aproximaciones. Un análisis de redes, un análisis de diferenciación genética, luego a partir también de esa diferenciación genética hicimos un análisis de aislamiento por distancia y finalmente migraciones contemporáneas. Entonces empezamos con la estructura poblacional de los stocks genéticos. A ver, hasta ahí no sé si vamos bien. Voy a ver confirmación de que vamos bien. Bueno, acá vemos un análisis, el resultado de los análisis componentes principales. Es bastante complejo en este caso el análisis, pero lo que se logra ver es cada uno de estos puntitos que vemos son cada uno de los sitios que fue muestreado. Y lo que hace este análisis es agruparlos por similitudes o diferencias en los SNPs, en los marcadores moleculares. Entonces, lo primero que vemos es que en la componente 1, que es la que está en el eje vertical del gráfico de la izquierda, que explica el 10% de la variabilidad, se ve que separa claramente los individuos que son de Tierra del Fuego, que son estos que están en rojo, respecto de todos los demás, que son los continentales, los que están abajo. Mientras que la componente 2, que está en el eje X del gráfico de la izquierda, no, está separando como de norte a sur. Porque los que están en violeta, a la izquierda, acá abajo, que dice Cuyo, esos son los que tenemos de más al norte, las muestras que tenemos más al norte. En el medio se ven aproximadamente los de Nor Patagonia y hacia la derecha de este mismo gráfico, en azul y verde, se ven los del centro y sur de Patagonia. Luego, en el gráfico de la derecha, lo que se logra separar bien con la componente 3, que es la que está en el eje X, es las dos poblaciones que hay en el norte de Patagonia. Las que están en naranja son individuos de Somuncurá, de la meseta de Somuncurá.
Y los que están a la derecha, estos que están en amarillo, que acá aparecen superpuestos con los de Tierra del Fuego, pero ya vimos en el gráfico anterior que los de Tierra del Fuego están como en otro plano, ¿no? Están, en este gráfico parecen juntos, pero están muy separados por la componente 1. Se ve que se separan los amarillos de los naranjas. Es decir, que en el norte de Patagonia parece haber dos poblaciones genéticas. Mediante este otro análisis, que es el de admixture, lo que se ve es que, y acá vemos claramente que hay 4 poblaciones genéticas principales, ¿sí? La que está en violetas, cada una de las columnas que se ven es un individuo, ¿sí? Y lo que marca acá el eje Y es el grado de ancestría, ¿sí? Y cada color nos está hablando de un stock genético. Entonces lo que se ve es que estos que están al principio son todos de Cuyo, y todos estos parecen ser solo de un tipo, ¿sí? De un solo tipo o sea, pertenecer a un stock genético. Los de Somuncura, que están en amarillo o ocre, también forman un solo grupo. Luego vamos a saltearnos este de Norpatagonia, porque después lo retomamos. Y luego tenemos un gran grupo, que son estos donde predomina el verde, o verde agua, que son los del centro y sur de Patagonia. Todos estos también parecen formar un grupo, aunque los del sur de Patagonia tienen un poco más de componente roja. Y los de Tierra del Fuego, que son todos los que están en rojo, también pertenecen a un solo grupo. Entonces los grupos serían los de Cuyo, los de Somuncura, el de Centro-Sur Patagonia todo junto y el de Tierra del Fuego. Y en Norpatagonia lo que se observa es algo muy particular, porque se observa que hubo una mezcla en algún momento de los otros grupos. Muy posiblemente con una ancestría fuerte de Cuyo, en violeta acá arriba, y luego una mezcla de las poblaciones o los stocks genéticos de Somuncura y de el centro de Patagonia. Otro análisis que hicimos, donde obtenemos resultados comparables, que más o menos nos llevan en el mismo sentido, es este, que es un árbol filogenético, donde, bueno, para poder hacer el árbol lo enraizamos con unas vicuñas que también habíamos genotipado, y vemos que el primero que se separa, digamos, de las vicuñas, el primer grupo que se separa de las vicuñas es el de Cuyo. Es decir, que sería el más ancestral, las poblaciones de Cuyo. Y luego, en otro linaje, todos los de Patagonia. Y dentro de ese linaje observamos, por un lado, un linaje donde están los de Norpatagonia, que serían estos en naranja, de Somuncurá, y los del resto de Norpatagonia. Luego se separan o se abren otro linaje dentro de ese, que son los del centro de Patagonia, que son todos estos brazos o ramas que están en verde, y de esos mismos habrían derivado los del sur de Patagonia, y asimismo nos está indicando que los de Tierra del Fuego también parecen haber derivado o de los del centro de Patagonia o los del sur de Patagonia, ¿sí? Este es otro análisis de ancestría para caracterizar los grupos genéticos, donde vemos, para identificar, perdón, los grupos genéticos, donde vemos también que nos muestra el grado de parecido que tienen entre cada uno de los individuos. Estamos comparando todos los individuos contra todos los individuos. Por eso se ven los píxeles esos. Cada píxel es la comparación de un individuo con un individuo. Y lo que vemos es que, bueno, los de Tierra del Fuego se parecen mucho entre sí y muy poco con los demás, porque en azul estaríamos teniendo lo más parecido y en amarillo lo menos parecido. Entonces, vemos que entre sí los de Tierra del Fuego
claramente que es una isla y está separada del continente, se ve que son bastante parecidos todos entre sí y muy diferentes los demás. Abajo, a la izquierda, están los de Cuyo, donde se ve también que se parecen bastante entre sí y mucho menos a los demás, aunque menos, porque fíjense que en el gradiente que se ve a la derecha nos indica que está como en rosa. Rosa está un poquito más arriba de la mitad. Bueno, lo mismo con los otros grupos. Se ven estas compartimentalizaciones donde podemos identificar que hay distintos grupos genéticos. En resumen, y reuniendo toda esta información, hicimos este admixture, pero que está hecho sobre la información georreferenciada, y se observan las poblaciones o los 6 grupos de los que hablamos anteriormente, donde uno es el de Cuyo, que está en violeta, el del norte de Patagonia, que en realidad es una mezcla de otros, el de Somuncura, que era más puro, el de sur Patagonia, que entre el sur Patagonia y centro Patagonia son muy parecidos, son casi uno, pero dentro de ellos hay una distinción importante. Y luego los de Tierra del Fuego, que están en rojo. Entonces ahora pasamos a la caracterización de estos stocks genéticos o poblaciones genéticas. Lo primero que hicimos, acá muestro algunos de los resultados, como para no hacer tan extenso y para que dé el tiempo, pero lo que vemos es en el gráfico de la izquierda vemos la diversidad genética, que es, y abajo, donde en el eje X lo que estamos viendo son los distintos stocks genéticos, los 6 stocks genéticos, y donde se ve que justamente uno de los que tienen menos diversidad genética son los de Tierra del Fuego. El resto están bastante parejos y no hay diferencias significativas, por lo menos estadísticas, entre ellos. Con la endogamia pasa algo parecido. Se ve que los de Tierra del Fuego tienen mayor grado de endogamia, o sea, dentro de los organismos están más diferenciados del resto de la población y a la vez hay mayor grado de endogamia entre ellos. Mientras que en los otros no se observan diferencias significativas. Aunque, bueno, en la mediana y en la cantidad de información de los de Cuyo son un poquito menos endogámicos. Pero no hay una diferencia significativa. Bueno, luego, en cuanto a lo que fue la historia evolutiva, lo que vemos acá es un análisis de tamaño efectivo de la población, donde en el eje X de cada uno de estos gráficos, que cada uno corresponde a una de las poblaciones, se ven la cantidad de generaciones de guanacos, ¿sí? Y más o menos calculamos, en base a lo que es el tiempo de vida, digamos, de tiempo de vida generacional del guanaco, que es de 4,5 años, calculamos qué año sería aproximadamente. Mientras que en el eje Y lo que vemos es la cantidad de individuos del tamaño efectivo de la población. El tamaño efectivo de la población es la cantidad de individuos que hay en una población que son fértiles, ¿sí? Y que pueden contribuir a dejar una descendencia, ¿sí? Entonces, bueno, lo que se observa es que vienen desde las últimas 100 generaciones, vienen relativamente parejos en las poblaciones de Cuyo, Somuncura y el norte de Patagonia. Vienen relativamente parejos hasta que empieza un tiempo, digamos, más seco y húmedo, luego de la última pequeña era de hielo o pequeña edad de hielo, y
coincidiendo con ese periodo también la expansión agrícola ganadera, y principalmente ganadera. Entonces, sin entrar en una relación causal, pero bueno, coincide bastante, digamos, un decaimiento fuerte en las poblaciones de estas 3 poblaciones genéticas que coinciden con la expansión ganadera, principalmente ovina y caprina en el caso de Cuyo, pero en la gran expansión ovina que hubo en Patagonia Norte. En el caso de Patagonia Norte se observa luego una recuperación leve, pero una recuperación del tamaño efectivo de la población. Acá vemos las otras 3 poblaciones genéticas y lo mismo vemos en los gráficos, ¿sí? El eje Y es el tamaño poblacional, tamaño efectivo poblacional en escala logarítmica, y en el eje X la cantidad de generaciones. Y lo que vemos acá es que coincide bastante un decaimiento, un cuello de botella que hubo en las poblaciones del centro de Patagonia, el sur de Patagonia y de Tierra del Fuego, relacionado más bien con en esta última edad, pequeña edad de hielo que hubo, ¿no? Donde bajó mucho la temperatura entre 1700 y 1800. También, no sabemos si es una relación causal, pero se da muy bien, y los guanacos realmente pueden llegar a tener mortandades altas debido a condiciones de frío muy extremas, como por ejemplo menos 20 grados centígrados durante más de 5 días. Ese tipo de condiciones pueden causar mortandades importantes, partiendo principalmente de un fenómeno que se llama winter stress, partiendo principalmente de situaciones como, o de la mortandad primeramente, digamos, de los más jóvenes y los más ancianos, y luego de los que están en la edad adulta. Bueno, por último, para caracterizar a estas poblaciones, incorporé esto, que es acerca de genes adaptativos o adaptación genómica a los ecosistemas, donde justamente con las poblaciones estas viven en distintas condiciones de altitud, de humedad, de aridez, de salinidad y del tipo de depredadores. Bueno, uno esperaría que haya una distinta presión selectiva sobre cada una de estas poblaciones y que, por ende, digamos, genéticamente sean distintas con respecto a la distribución de los alelos que son de cada gen relacionado con estas condiciones. Entonces acá se hizo un genotipado con una secuenciación de resolución de entre 15 a 20 por. Se incorporan muestras de Chile y de Perú. Y también, una vez realizado ese genotipado, se trata de identificar a los genes adaptativos, o sea, que están relacionados con la adaptación a esas condiciones ambientales que habíamos mencionado. A la vez, digamos, reconocer cascadas de señalización, que son conjuntos de genes que tienen que ver todos con un mismo proceso a nivel celular o fisiológico, y luego poder relacionar esto, lo que observamos en estos genes adaptativos, con los ecosistemas donde vive cada una de esas poblaciones. Lo voy a contar un poco así por arriba porque es muy exhaustivo esto, pero principalmente se encontraron genes relacionados con el frío, con la tolerancia al frío. Lo que se ve en este tipo de gráfico que se llama de Manhattan, que son un montón de puntitos, los rojos nos están indicando aquellos genes que están bajo selección, ¿sí? Que están bajo una presión selectiva. Dentro de todos los que se identificaron, se
se identifican los que tienen que ver con el frío en particular. Por ejemplo, en este caso, estos que están marcados acá, que no voy a poner a mencionar porque va a ser como un chino. Otro que tienen que ver con respuestas antipredatorias. Para hacer esto lo que se hizo fue comparar dos lugares muy contrastantes, ¿no? Uno donde las temperaturas fueran las mayores y otro donde las temperaturas fueran las menores. Lo mismo para las respuestas antipredatorias. Se hizo comparar un lugar donde hubiera depredadores, donde un lugar donde no hubiera. Y después se identifican los genes en base a bases de datos donde ya están descriptos para otras especies, incluyendo, en muchos casos, el ser humano. Bueno, lo mismo para el caso de altitud, de la resistencia a los parásitos y de la aridez. O sea, la aridez pensando en el estrés hídrico, ¿no?, que sufren los animales y lo que tiene que ver con resistir a eso. Este es otro análisis que se hace, se ve, donde se observa, digamos, que en los lugares que estaban más elevados, se observa genes que están más activos alélicamente en cuanto a la resistencia a la hipoxia, ¿sí?, en poblaciones de altura como son una de Perú y otras de Chile y de Cuyo. Donde se ven, en este caso, dos genes que están relacionados con HIF1, que es un factor de transcripción que está involucrado en una cascada de señalización que responde a una baja concentración de oxígeno y que termina, digamos, de alguna manera normalizando la concentración de oxígeno en sangre mediante un decrecimiento del consumo de oxígeno por parte de la célula y la mitocondria en particular. Otro ejemplo es el de MOGAT-T2 y ACACA, donde se observan, digamos, genes que están relacionados con la absorción y producción de grasas. Y esto se observó principalmente, o se destaca principalmente en la población de Tierra del Fuego, donde de alguna manera el clima es más frío y también más húmedo. En este tipo de análisis de enriquecimiento lo que se ven es la detección de cascadas de señalización, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en la población del altiplano, genes relacionados con la resistencia a la hipoxia hiperbárica, ¿sí?, y al aumento de la supervivencia en condiciones desfavorables. Este es otro ejemplo en Tierra del Fuego, donde se observan genes relacionados con la anticoagulación, el anticongelamiento y la angiogénesis, ¿sí?, así como el almacenaje de grasas. Entonces, hay cascadas que están relacionadas con, que involucran a estos genes que están relacionadas justamente con la adaptación al frío. Bien, y por último, vamos a ver las conectividades, los análisis de conectividad entre las poblaciones. El primero de los análisis es un análisis network, donde se busca justamente ver el grado de flujo génico, conectividad que hay entre estas poblaciones. Se observa en violeta la de Cuyo, que está totalmente separada. También parece una isla hasta en este análisis la de Tierra del Fuego. Y luego se ve todo un conjunto que abarca las poblaciones de Patagonia continental. Dentro de las de Patagonia continental se observan que la población de Somuncurá, que está en naranja, está conectada solo con el resto de los individuos del norte de Patagonia, pero no
con las demás poblaciones de Patagonia. Luego se observa una conectividad entre la población del norte de Patagonia y del centro de Patagonia, pero no con la del sur, y a su vez la población del centro de Patagonia está conectada con la del sur de Patagonia. Y la del sur de Patagonia está solo conectada con la del centro. Otro de los análisis fue el de migración contemporánea. Este análisis en la mayoría de los casos dio 0 en cuanto a la tasa de migración contemporánea, que serían los últimos 200 años. Y observamos sí solo significativas como un flujo de fuente, la población del centro de Patagonia, donde donde se observó una migración del 20%, 21% hacia la población del sur de Patagonia y del 23% hacia las del norte de Patagonia, y a la vez un flujo de individuos del 4% del norte de Patagonia a las poblaciones de Somuncura, que están de la amarilla a la naranja. Bien, otro de los análisis fue el de divergencia genética. En este lo que se ve es qué tanto se diferencian genéticamente dos poblaciones. Lo que se observa es que efectivamente la población de Tierra del Fuego muestra los mayores valores, es decir, que son más diferentes que cualquiera de las otras poblaciones. Luego lo que vemos es que la de Cuyo es la que le sigue con estos valores 0,8, 0,9, 0,5 en diferenciación genética con las del resto, y las demás, entre las demás hay muy poca diferenciación genética. Nos habla un poco de lo mismo, un resultado que apunta a lo mismo que las anteriores, pero que lo hace más robusto y más confiable. Bueno, y luego lo que hicimos fue linearizar esas diferencias genéticas y contrastarlas. Esas diferencias genéticas linearizadas se observan en el eje Y, contrastarlas contra la distancia mínima que existe entre poblaciones, ¿sí? Es la distancia mínima entre cada una de las poblaciones. Cada punto que observamos es el valor de diferencia genética que hay entre dos poblaciones y la distancia mínima que existe entre esas dos poblaciones. Lo que terminamos observando es que existe una relación lineal. Esto nos está diciendo que ciertamente las diferencias genéticas que existen entre las poblaciones se deben al aislamiento por distancia, a que se están aislando, ¿sí? Y no tanto a otras características, por lo menos cuando agarramos buena parte del genoma, ¿no? Y no solamente los genes selectivos. Pero lo que se observa acá, vemos dos rectas. La de abajo es la de entre todas las poblaciones que no involucran a Tierra del Fuego. Y los puntos que son diamantes son las diferencias genéticas con la población específicamente de Tierra del Fuego. Y esto tiene que ver, esta recta que tiene prácticamente la misma pendiente, es decir, que el distanciamiento genético de la población de Tierra del Fuego también tuvo que ver con un aislamiento genético, igual que las continentales, pero a la vez la ordenada al origen, o sea, donde cruza la pendiente, está más arriba, lo que nos dice que además hay una diferencia genética muy importante que se debe a otra razón. Esta otra razón claramente es el aislamiento geográfico que se dio desde hace unos 14.000 años con la formación del Estrecho de Magallanes. Bueno, entonces como conclusiones podemos decir que identificamos estos genéticos o poblaciones genéticas diferentes, que en realidad son combinaciones de 4 componentes genómicos dominantes,
Luego observamos que, o podemos concluir que los guanacos de Cuyo se diferencian bastante genéticamente, principalmente por aislamiento, ¿sí? Por distancia. Y lo más probable es que, digamos, todas las poblaciones, como se ha escrito en trabajos anteriores, ¿no? Como el de Marín de 2013, que todas estas poblaciones de Patagonia provengan efectivamente de una población de Cuyo. Y por ende se hayan ido propagando de norte a sur en los últimos 25.000 años. Bueno, luego que existe una zona de contacto, lo cual es importante esto porque es casi en norte de Patagonia, que observamos que había una población mixta con distintos componentes genéticos, nos habla de una población que está evolucionando ahí, una población que está en plena configuración, ¿no? Bueno, las poblaciones, como vimos, las poblaciones del centro de Patagonia y sur de Patagonia son las más parecidas entre sí, pero son distintas, ¿sí? No obstante, sigue existiendo un flujo genético importante entre ellas y es importante sostenerlo. Bien, 2 ítems más. Los guanacos de Tierra del Fuego vimos que son bastante diferentes de los continentales debido muy posiblemente a la barrera geográfica que los separa, que es el Estrecho de Magallanes, provengan efectivamente de un grupo de guanacos ancestrales del sur o centro de tierra del continente de Patagonia. Y sí, lo que podemos decir es que sufrieron un cuello de botella importante, donde el tamaño efectivo de la población decayó y por ello mismo se observa también poca diversidad genética y también un alto grado de endogamia. Esto amerita, digamos, un cuidado especial de estas poblaciones porque al haber atravesado un cuello de botella y tener un alto grado de endogamia, por más que parezca que hay muchos guanacos, que hay unos miles de guanacos, eso no implica para nada que puedan resistir a un evento estocástico o a una presión ambiental o humana que los pueda conducir a la extinción. Bueno, y lo que vemos también es que evidentemente estas poblaciones ya están siguiendo distintos caminos evolutivos, lo cual se observa, digamos, en la selección de genes adaptativos a las distintas condiciones ambientales en las que vive cada uno, ¿sí? O sea, no solamente son distintos genéticamente, sino que son distintos porque están adaptados a su ambiente. Entonces, en base a esto también, como recomendación de conservación, tener en cuenta, digamos, que es un error suponer que todos los guanacos son idénticos, por más que uno de afuera parezca verlos muy parecidos y que uno diga, bueno, no pasa nada, son todos iguales, o acá vivieron. Bueno, eso quizás ahora con esta información, que sabemos quiénes son iguales y quiénes son distintos, podamos incorporar esta información para nosotros, no solamente nosotros, sino quienes se abocan a esto, quienes se dedican a esto, que son los gestores ambientales, que son muchas veces las ONGs, que gracias a ellas se consiguen un montón de objetivos valiosos, pero que está bueno hacerlo al resguardo o bajo el amparo o con las bases de información científica confiable y profunda, en este caso yendo más allá de lo que puede observar el ojo humano, que es la información genómica, que es confiable y contundente. Entonces, bueno, nada, esto que sirva como herramienta también, como para, a partir de estas unidades intraespecíficas, poder establecer criterios para hacer corredores biológicos, para poder decidir sobre hacer traslocaciones o refuerzos de poblaciones o tener mayor consideración en poblaciones que tienen baja diversidad genética y que son más vulnerables a
a la extinción que otras. Así que bueno, esa es toda la presentación. Muchas gracias. Sé que ahora viene el espacio de preguntas. Sí, así es, Leo, muy, muy interesante, un montón de información. Y bueno, la relevancia de estos estudios como herramientas para la conservación, que muchas veces, como decís, no se tienen en cuenta o no se, o se minimizan por ahí, o no se realizan tampoco para todas las especies. No, claro, esto es muy es nuevo. Común, claro. No es normal hacer este tipo de análisis tan complejos en una especie silvestre. Claro. Muchas veces porque no está desarrollada la tecnología, otras veces porque no hay un motivo, digamos, para que alguien lo subsidie, digamos, a esa investigación. Pero bueno, en la medida que lo vayamos pudiendo conseguir, así con mucho esfuerzo y aunando esfuerzos, bienvenido sea porque podemos ahora sí ya contar con herramientas. Sí, y también pensaba cuando ibas describiendo ahora vamos a pasar un poco a las preguntas, pero cuando ibas como es pasando tus diapositivas y la charla, los gráficos, la información, también por ahí cómo transmitirla para que sean comprendidas por quienes tienen que tomar las decisiones, ¿no? Sí. Por eso en las conclusiones creo que un poco se integra esa simplificación, pero bueno, para no dejar, digamos, de que tenga, digamos, la robustez Claro. y la confiabilidad que te dan los resultados, que son, no es una especulación o algo que se le ocurre a uno, no, emerge mismo de la información genómica. Sí. Bueno, acá te cuento un poco de dónde estuvieron escuchando o están acá presentes escuchando. A ver que me voy un poquito arriba en el chat de San Martín de los Andes, de General Roca, de Quilmes, Neuquén, de San Luis, de San Juan, General Madariaga, Buenos Aires. Que bueno, hay de todos lados. Hay de todos lados, de Perú también, que ahí se me perdió, de Perú, de Arequipa. Mirá, buenísimo. Que dice Kelly Chávez Valdivia, es ella, no sé, por ahí la conoces, por eso la nombro. Dice que aquí la reserva de salinas de Aguada Blanca y solo tenemos una población que se está recuperando al sur, dice ella. Sí, nosotros teníamos muestras de ahí, pero no pudimos obtener buena calidad de ADN. Así que es una cuenta pendiente todavía Nos falta terminar de expandir esta investigación para el NOAA de Argentina y para todos los parches que nos han quedado en el medio. Bueno, pero es también una gran, amplia distribución la que han tenido igualmente, ¿no? Sí. En el trabajo. Tenemos una buena idea, digamos, pero todavía falta completar. Bueno, acá leo una pregunta de Juli de Martini, dice, con respecto a la población de norte de Patagonia que mostraba como mezcla en el admixture, ¿qué significa? En caso de conservación, ¿cómo se debería tomar esta población? ¿Una posible fuente? ¿Es una población nueva? ¿Es la más reciente de todas? Sí, es muy buena pregunta esa. En realidad sí, sería una de las poblaciones más recientes en ese sentido. Quizás, igual lo que nos habla esa mezcla no es una mezcla que ocurrió ayer, ni el mes pasado, ni el año pasado. Es una mezcla que se dio en los últimos miles de años, hasta capaz que hace unos cientos de años. Así que, porque si no uno no vería, digamos, uno vería un individuo de uno, otro individuo de otro, un individuo de uno y otro de otra. Y no vemos eso, lo vemos que está repartido el genoma entre 3 stocks genéticos diferentes. Entonces, en realidad lo que nos habla es de que tiene una historia evolutiva reciente, pero no es que ocurrió hace poco.
Así Claro. que, bueno, sí amerita, digamos, un grado de conservación grande, pero como se vio en algún momento en el mapa, la distribución es bastante amplia de esa población genética, no es algo que esté en un lugar solamente. Así que, bueno, es bueno intentar conservarla en cualquier lugar, pero ciertamente en Patagonia Norte las poblaciones de guanaco han retrocedido muchísimo. Al contrario, por ahí de lo que se observa un poco más al sur, en Patagonia Norte, que sería el norte de Chubut y Río Negro y Neuquén, las poblaciones, más allá, digamos, de la identidad genética que tengan, han bajado mucho en cantidad. Y se los sigue cazando, se los sigue depredando por el ser humano como sin reparo y sin una cultura, digamos, que acompaña. Justamente hay un comentario, acá hay una pregunta que dice, consulto, ¿cuál fue el motivo de esta investigación teniendo en cuenta el contexto que permite la caza legal de guanacos en nuestra Patagonia? Sí, no en todo Patagonia hay caza legal de guanacos. En Santa Cruz sí está permitido, porque bueno, hay un dilema ahí entre distintos sectores que no se termina de resolver. También es cierto que las poblaciones de guanaco ahí son más visibles. También el hecho de que haya decaído mucho el precio de la lana a nivel internacional por desarrollo de productos sintéticos, menor interés, etcétera, hizo que cada vez sea menos rentable tener un campo con ovejas, que quizás te convenga poner un plazo fijo o ir a un fondo de inversiones, que tener un campo con ovejas. Entonces mucha gente los abandonó, los ha abandonado en Patagonia. Otros han dejado el personal mínimo indispensable y eso ha hecho que esas tierras abandonadas o semi-abandonadas sean ocupadas o sean vueltas a ocupar por la fauna silvestre. Claro. Y bueno, todo ese fenómeno se está dando, es un proceso que se está dando y que el ser humano siempre está ahí observando y criticándolo y queriendo entender qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Eh, Tiene mucho que ver con la exposición que daba la otra vez en la cátedra abierta nuestro compañero, que hablaba del lenguaje. Claudio, sí. Exactamente el problema que pasa con el guanaco es el mismo que él mencionaba usando un ejemplo a las ballenas, pero es el mismo que pasa con los guanacos. Hay sectores que hablan distintos lenguajes y que no se terminan de resolver. Esta investigación lo que viene a traer es información que sirve de insumo para los tomadores de decisiones. Es tarea también del científico acercarse, no quedarse en su nicho, en su laboratorio, en su oficina, habiendo publicado el paper y nada más, sino tratar de acercarse y llevar esta información y tratar de explicar la importancia de cada una de estas cosas y en dónde hay que prestar más atención a lo que es más urgente, por lo menos. Sí, bueno, veo que no hay otras preguntas. Se me ocurría ahí mientras hablabas también de que hablabas de las rutas o de las vías migratorias de los guanacos. Y por ahí lo dijiste y se me pasó porque estoy también como atenta a otras cuestiones. Si se ven, y justo porque vi una imagen que pusiste donde hay un cerco, o sea, está, ¿cómo es? Hay un alambrado. Sí. Si interferimos, si interfiere la actividad humana en estas rutas, o facilitándolas o cortándolas. Sí, no. Definitivamente el ser humano interfiere y uno se cansa de ver en Patagonia cuando anda por los campos o por las rutas, digamos, a ver guanacos enganchados en un alambrado. Intentó cruzar el guanaco y muchas veces cuando la pendiente es desfavorable para el salto,
y a veces el alambrado es muy alto o tiene 7 alambres en vez de 5, Claro. quedan ahí. Ciertamente eso genera limitaciones. El guanaco no es una especie que sea muy migratoria. Hay poblaciones que se han identificado que se mueven, digamos, estacionalmente unos 150 kilómetros como máximo, pero tampoco lo hacen todos en un gran grupo. Y después hay otras poblaciones que son relativamente sedentarias, o sea, se mueven en un rango ecológico determinado, pero no es que se van Claro. a 500 kilómetros como otras especies, ¿sí? No es consecuencia de la fragmentación del hábitat, pero la fragmentación del hábitat va generando esto, que se vayan compartimentalizando poblaciones. A veces suponemos que también algunas de estas poblaciones pueden haber sido o se hayan ido separando también porque por ahí pasa un río por ahí. El guanaco los puede cruzar el río capaz que nadando. Pero si puede no hacerlo, no lo hace capaz. Y a veces ese río también, como es una de las pocas zonas, las cuencas son una de las pocas zonas donde son muy fértiles para la producción humana de distintas cosas, de pronto ahí hay mucha urbanización, entonces los guanacos tienden a alejarse de esos lugares. Uno observa, yendo por Patagonia, que alrededor, un rango alrededor de 20 kilómetros de las ciudades no suelen verse casi guanacos. O no se ven o se ven muy poco. Quizás tenga que ver con un radio de caza de los pobladores o quizás eligen alejarse. Pero de una manera u otra, todas esas cosas van generando un distanciamiento que eventualmente puede repercutir sobre también las características genéticas y Claro. el aumento de endogamia en ciertos lugares. Sí, sí. Bueno, acá Juli de Martini comenta que es en San Juan, pasa lo mismo con los alambrados y también con las rutas, muchos atropellos también. Sí, claro, y sí, eso también se observa mucho en Tierra del Fuego y más que nada en el norte y en Santa Cruz. Uno ve no solamente guanacos, muchos atropellados, sí. Hoy mismo estaba hablando con alguien y me contaba que había atropellado un guanaco cuando venía desde Las Conchillas, que es una playa que hay ahí cerca de San Antonio Este, para San Martín y se chocaron un guanaco. Pasan esas cosas, digamos, también. Claro. Bueno, Leo, muchísimas gracias. Acá hay muchos agradecimientos, saludos, excelente información. Gracias por la información, que ha sido muy claro, muy bien explicado. Así que... Bueno, me alegro, sí, porque yo fui rápido, pero no sabía si se no, fue muy entendía. claro, fue muy claro. Gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, gracias a vos, Irene, a Paula, a Adrián, a toda la fundación, a todos los de la fundación que están también acá en el museo, a Agustina, a Fernando, a Ana. Así que bueno, agradezco a todos los que se conectaron y también, bueno, ahí creo que por ahí después ponen a disposición información sobre mí, si se quieren contactar o ahondar en este trabajo, verlo con más detenimiento. También cuando lo deseen se pueden poner en contacto y lo charlamos o bajan información que les sea necesaria. Estoy a disposición. Sí, sí, la información fue compartida en el chat, así que queda a disposición. Y la charla también para el que la quiere revivir en el canal de YouTube y para compartirla y seguir difundiendo. Así que Bien. bueno, muchísimas gracias, Leo. Ahora te despedimos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por haber estado presentes y presenciado esta charla y
avisamos que el miércoles 13 de noviembre está programada otra cátedra abierta. En esta oportunidad nos va a estar acompañando la licenciada Estela Maris Álvarez, que es curadora de colecciones de mastozoología, paleontología y geología de la Fundación Azara, y le puso como título a su conferencia Guardería de Fósiles, Colecciones. Así que los esperamos para seguir compartiendo este espacio de difusión y de compartir saberes y conocimientos de las cosas que se van haciendo dentro de la fundación vinculado a las ciencias naturales, ambientales y geológicas. Muchas gracias.